Presta mucha atención porque en las próximas horas espero un gran movimiento en Bitcoin. En vídeos anteriores observábamos cómo el precio de Bitcoin alcanzaba la zona de resistencia de la estructura del gráfico diario, que está en torno a los 67.070 aproximadamente, y tras esto teníamos un rechazo muy agresivo. Hay que recordar también un poquito el contexto en el que se encontraba esta situación, porque teníamos anteriormente también liquidez, y además no poca, había muchísima liquidez por parte de los shorts sobre esta zona operativa, y en el momento de iniciar este movimiento alcista se empezaron a llevar todas esas liquidaciones y eso hizo también que el movimiento alcista se acelerase. Pero claro, cuando alcanzamos una zona de resistencia tan importante como es en este caso la estructura del gráfico diario, es normal que veamos así de primeras presión vendedora de forma agresiva. En este caso además planteábamos una potencial estructura operativa que de momento está respetando el precio de Bitcoin. Comentábamos que teníamos el soporte de esta estructura sobre los 64.800 y la resistencia la tenemos aquí en esta zona de los 67.885. En estas últimas horas veíamos otro ataque a zona de resistencia. En un inicio continuábamos viendo presión vendedora, pero tras ver este rechazo hasta la zona media de la estructura, volvíamos a encontrar presión compradora. Una presión compradora que se ha mantenido durante estas últimas horas. Como podéis ver, seguimos viendo presión compradora sobre esta zona operativa, pero ojo porque también estamos viendo presión vendedora sobre la parte alta de esta estructura que planteábamos ayer, lo que da como resultado esta compresión junto con la directriz alcista interna que hemos podido identificar durante estas últimas horas. Y atentos porque lo que estáis viendo en pantalla es cierto, el precio está rompiendo actualmente la compresión y precisamente por eso podríamos esperar un gran movimiento para las próximas horas. Había bastante presión vendedora sobre la parte alta de la estructura y esta compresión que estamos viendo está rompiéndose a la baja, rompiendo la directriz alcista que habíamos identificado, por lo que el precio de Bitcoin se podría acelerar en un movimiento bajista, por lo menos hasta esta zona operativa donde tenemos casi una confluencia, ya que tenemos muy cerca el VWAP semanal, que está en torno a los 66.570, y luego tenemos la zona media de la estructura en los 66.332. Y probablemente en esta zona operativa podremos ver algunas compras, así que sería la primera zona donde podríamos evaluar la situación. En caso de atravesar esta zona operativa, que debería de actuar como un soporte, el siguiente objetivo sería intentar visitar la zona del soporte de la estructura, que sería en torno a los 64.815. Incluso podríamos considerar que esto haya podido ser el movimiento de sacudida de la estructura. No sería un movimiento que me gustaría al 100% porque hubiese sido una sacudida un poquito tranquila, sin buscar demasiadas liquidaciones, pero es cierto que al final el precio ha visitado zona de máximos. De hecho, lo suyo sería que marcásemos estos niveles de por aquí para potenciales búsquedas de liquidez en el futuro, ya que en caso de buscar nuevas liquidaciones en zona de máximos tendría que ser sobre estas zonas operativas. No me extrañaría nada que luego cuando revisemos los mapas de liquidaciones observemos que sobre esta zona de aquí se encuentra muchísima liquidez. Y luego creo que ya cumplimos los mínimos de desarrollo para considerar esto también el evento de sacudida. Así que vamos a ver a partir de aquí esta ruptura cómo se da, y si llegamos a alcanzar la parte baja de la estructura, quizás incluso deberíamos de considerar esto ya una muestra de debilidad para poder plantear setups de mayor timeframe. Ya que recordemos que esto ahora mismo lo estamos viendo en un timeframe de 15 minutos, que no significa que sea inútil, que hay mucha gente que se piensa que por revisar el timeframe de 15 minutos no podemos buscar operativa, pero es que mirad desde que planteamos la estructura todo el tiempo que ha pasado. Esto es lo que sucede cuando utilizamos esta metodología, necesita tiempo, entonces un timeframe de 15 minutos nos hace que podamos buscar setups para el trading intradía, o incluso en algunas situaciones se puede llegar a estirar más si la estructura termina siendo de un timeframe un poquito más alto, si vemos que continúa desarrollándose durante más tiempo de lo habitual.
Pero esta estructura la planteábamos ayer, como veis comenzó el martes y todavía se está desarrollando, por lo que no importa que estemos revisando un timeframe de 15 minutos. Vamos a comenzar revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different y vamos a filtrar también un poquito esto que teníamos aquí, porque ya sabemos que había muchísima liquidez en esta zona operativa y va a eclipsar lo que hay actualmente, así que vamos a filtrar y como podéis observar se fue cargando un poquito esta zona operativa. De hecho se llevaron esta zona que era la que más liquidez tenía en estas últimas horas y fue justo donde llegó este movimiento alcista, por lo que en cierta manera podríamos considerar esto una búsqueda de liquidez, pero como veis todavía seguía quedando bastante. No tanto en esta zona operativa, luego filtraremos un poco más, pero sí que en toda esta zona de aquí, hasta los 69.200, todavía veíamos liquidez. Respecto a la liquidez de 100X, como veis, efectivamente, como os comentaba, iba a haber liquidaciones y de hecho es muy probable que puedan buscar estas liquidaciones todavía. Si vemos que se mantiene la presión compradora y que el precio no se acelera a la baja a pesar de la ruptura de esta directriz alcista, entonces probablemente pueden ir a buscar esta liquidez que, como os digo, está muy cerca del precio y es bastante probable al ser liquidez de 100X. Tendríamos todo esto en torno a los 68.515 y luego aquí tenemos también un poquito en los 66.680. Respecto a la liquidez de 50X hay un poquito en los 68.760. Respecto a la liquidez de 25X, ojo, porque esta búsqueda de liquidaciones que comentábamos antes se ha llevado toda esa liquidez que comentábamos ayer que todavía faltaba en esta zona. Y luego respecto a la liquidez de 10X todavía vemos que queda bastante, se han llevado apenas unos niveles que tenían un poquito de liquidez, y por otro lado nos queda bastante liquidez todavía hasta los 69.865. Por otro lado en Bookmap estamos viendo cómo durante este movimiento alcista había algunas liquidaciones de shorts. También vemos un poquito de volumen de ventas en torno a los 68.295 y compras en los 66.650. Si hacemos un poquito de zoom out, vemos que retiraron las órdenes de venta de los 69.000 y aunque aumentó un poquito el volumen de ventas en los 69.200, ya han retirado gran parte del volumen que había. Ahora, revisando los mapas de The Kingfisher, vemos mucha liquidez en zona de longs, desde los 63.370 hasta los 60.660, sí, con pico de liquidaciones en los 61.300. En los CVDs no se ve demasiada actividad, quizás algunas compras durante el último movimiento alcista y una venta un poco más fuerte recientemente desde Bybit. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez también en zona de longs, hasta los 66.757, y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en estos 67.330. Y ahora, como siempre, vamos a estar revisando algunas noticias. La empresa STKD lanzó un nuevo ETF que combina Bitcoin y oro, apuntando a ofrecer protección contra la inflación y la devaluación monetaria. Este fondo responde al aumento de tensiones geopolíticas y la incertidumbre ante las elecciones de Estados Unidos. El comercio de devaluación, una estrategia basada en activos escasos, se está fortaleciendo, con inversores buscando protegerse de la inflación y posibles crisis económicas. El ETF ofrece exposición tanto a Bitcoin como a oro, reflejando la creciente popularidad de estos activos para poder cubrir portafolios en tiempos de inestabilidad. La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha recomendado modificaciones al reglamento sobre mercados de criptoactivos, también conocido como MiCA, señalando la necesidad de ajustes en áreas como la divulgación de datos y la autorización de proveedores de servicios cripto. Aunque la Comisión Europea reconoce limitaciones jurídicas, estos subrayan la importancia de cumplir con los objetivos iniciales del marco regulatorio, en un contexto de creciente adopción de criptomonedas en la región. El gobierno de Italia ha propuesto aumentar el impuesto sobre la plusvalía de Bitcoin del 26% al 42%, según el viceministro de Economía Mauricio Leo. Además, el nuevo proyecto de presupuesto incluye la eliminación
del umbral de 750.000 euros en el impuesto web, lo que afectaría a las empresas digitales. Estas medidas buscan incrementar la recaudación fiscal en medio de un contexto de creciente adopción de criptomonedas y economía digital. Una ballena de Bitcoin de la era de Satoshi ha movido más de 5 millones de dólares en los últimos 2 meses, transfiriendo otros 630.000 dólares al exchange de Kraken. Este holder minó Bitcoin pocos días después del bloque Genesis en 2009 y había mantenido los fondos inactivos hasta recientemente. A pesar de estas transferencias, la billetera aún contiene más de 75 millones de dólares en Bitcoin. Estos movimientos inusuales coinciden con el creciente aumento del precio de Bitcoin. Praxis ha asegurado 525 millones de dólares para construir una ciudad utópica destinada a promover criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Este proyecto, respaldado por grandes firmas, busca crear una ciudad con menos regulaciones que albergue 10.000 personas en su fase inicial. Se planea seleccionar la ubicación final en América Latina o el Mediterráneo para 2025. La financiación estará vinculada al cumplimiento de hitos como la compra de tierras y la emisión de tokens. El dominio de Bitcoin en el mercado cripto ha alcanzado su punto más alto en 3 años y medio, acercándose al 60%. Este aumento coincide con un rendimiento plano o en declive de muchas altcoins. Algunos analistas predicen que este dominio de Bitcoin podría desplomarse pronto, lo que podría abrir paso a una recuperación de las altcoins. Además, la relación de Ethereum frente a Bitcoin ha caído a su nivel más bajo desde abril de 2021. Grayscale ha presentado una solicitud ante la SEC para convertir su fondo multicripto, que gestiona 524 millones de dólares en activos como Bitcoin, Ether y Solana, en un ETF al contado. Este movimiento sigue el éxito de sus conversiones anteriores de fondos de Bitcoin y Ethereum. La conversión permitiría a los inversores comerciar acciones del fondo con mayor facilidad. Grayscale sigue expandiendo su oferta, añadiendo altcoins a su lista de posibles productos futuros. Tesla ha movido todos sus bitcoins, valorados en 765 millones de dólares, a varias carteras desconocidas. Estas transacciones, realizadas el 15 de octubre de 2023, incluyen 9.720 bitcoins que habían estado inactivos desde junio de 2022. A pesar de la magnitud de las transferencias, no hay indicios de que los fondos hayan sido enviados a exchanges de criptomonedas. Tesla no ha anunciado planes de vender sus criptoactivos, lo que ha generado especulaciones sobre el motivo detrás del movimiento. Hoy, como parte de la nueva dinámica que habíamos comentado anteriormente, donde vamos a estar revisando altcoins al final de los análisis, comenzaremos revisando la situación de Solana, una cripto que me habéis pedido mucho en los comentarios, y si queréis que revisemos alguna altcoin en concreto, recomiendo que me la pongáis por los comentarios, y si veo que alguna en particular se repite mucho, pues consideraré que es una que os interesa bastante y que por lo tanto merece la pena comentar en el final del análisis. Por el momento en Solana vemos cómo se está desarrollando una estructura operativa bastante grande, con soporte en la zona de los 116 y resistencia en la zona de los 210. También vemos algunas zonas operativas con bastante presión vendedora en estos 187 y sobre todo en esta zona de los 155, donde recientemente estamos volviendo a atacar. Además, podemos identificar esta directriz alcista, que será muy interesante por si llegásemos a ver una compresión sobre esta zona operativa, así que merece la pena tenerla identificada en nuestra gráfica. Aunque no lo he comentado antes, lo habéis podido apreciar, y es que esta zona de ventas que estamos observando representa la zona media de la estructura operativa, y después de este potencial movimiento de limpieza esperaríamos alguna muestra de fortaleza para poder favorecer setups alcistas, pero viendo que el precio no es capaz de atravesar
atravesar esta zona operativa, de momento esto lo tenemos que considerar como pequeñas muestras de debilidad. Quizás en el momento en el que rompa esta compresión que estamos viendo sobre estos niveles, el precio podría intentar acelerarse al alza y rechazar esta zona. De momento que el precio haya rechazado este nodo de los 144, creo que son buenas señales en el corto plazo. En Solana, en los mapas de Trading Different, veíamos cómo limpiaban algunas zonas operativas donde había un poco de liquidez, pero vemos un nivel que destaca mucho frente al resto, que es esta zona de los $162. Esta zona operativa tiene muchísimas liquidaciones. En The Kingfisher estamos viendo algunos niveles con bastante liquidez, sobre todo hay mucha liquidez en zona de longs, tenemos aquí un pico importante en los $146 y también tenemos un poquito de liquidez en torno a los 140. En los mapas de corto plazo, sin embargo, tenemos más liquidez en zona de shorts, desde los 155 hasta los 156,